De las periodistas W, Paula Bolívar y Laura Palomino. W Radio, noticias cada instante. Cartagena Beach, apartasuites con balcón y vista directa al mar desde 200 millones de pesos. Cartagena Beach presenta en la W, Boletín de Noticias. Tarde, 2 minutos, ya tenemos la 1:00 PM, 2 minutos. Estamos en cubrimiento especial a propósito de la indagatoria del expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, en la Corte Suprema de Justicia, en un proceso por posible manipulación de testigos. El procedimiento empezó hacia las 7:30 de la mañana. A esa hora se presentó el expresidente Álvaro Uribe. Ustedes ven allí las imágenes. Claramente lo esperaban seguidores y detractores. Ingresó del lado de sus abogados y hacia las 12 del día, 12:30, se suspendió la diligencia para retomarla a las 2 de la tarde. A esta hora nuevamente estamos en Facebook Live. Les pedimos que se conecten. Estábamos conectados en un primer Facebook Live que quisimos hacer con los seguidores de Uribe. Ya tenemos 927 personas. Ahora tendremos a opositores de Uribe. Yo no sé, hay unos que aquí están diciendo, pero ¿por qué oposición? Porque pues son partidos que no están con el gobierno, que es el partido de Álvaro Uribe. Opositores a Uribe. Antes vamos a un chequeo a la Corte, a las afueras de la Corte, porque se supone que en 1 hora se debe estar retomando la diligencia. Andrea. Pues sí, Vicky, en 1 hora, mientras se toma un receso del almuerzo por parte de todos quienes están en esta indagatoria, en esta diligencia. Sin embargo, desde muy temprano, las personas que están aquí haciendo oposición al expresidente Álvaro Uribe Vélez no se han movido. Particularmente un señor que tiene una gran pancarta donde recuerda que hace cuántos años, bienvenido a la W, falleció su hijo, y usted dice que es por responsabilidad del gobierno de Uribe. Lo mandó a asesinar Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y la cúpula militar el 8 de octubre de 2006. Hoy, casualmente, el día de hoy está cumpliendo 13 años de muerto. Hoy es el 3er aniversario de la muerte de mi hijo. Señor Raúl, usted dice que usted tuvo la oportunidad de enviarle una carta al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo le llevé una carta personalmente a Uribe, por eso es que yo digo que esos son los asesinos, la cúpula militar. Yo le llevé una carta personalmente a la finca El Ubérrimo, donde Uribe tiene miles de asesinatos, porque tiene miles de asesinatos en la finca El Ubérrimo, que esas tierras se las quitó a los cordobeses. ¿Y usted qué le dijo? ¿Él lo recibió en esa ocasión? No me quiso recibir, pero me recibió la carta personalmente, porque yo no se la quise entregar a ningún policía, porque eso fue en la finca El Ubérrimo, porque por el comando, por el costado del comando, es donde es la entrada a la hacienda, la finca El Ubérrimo, que esas tierras se las quitó a todos los cordobeses. Don Raúl, y concretamente, ¿por qué usted responsabiliza al gobierno Uribe de la muerte de su hijo? Lo responsabilizo porque la carta, aquí está la carta, donde la carta dice: señor presidente Uribe, yo quiero que se haga una investigación a fondo sobre la muerte de mi hijo, que era suboficial del ejército, porque al parecer lo mataron los mismos compañeros, pero no fue así. El que lo mandó matar fue el teniente Álvaro Diego Tamayo Hoyos, que era decán de Álvaro Uribe. O sea que para usted fue un falso positivo. Comenzaron a tapar este crimen, porque ellos no quieren que se sepan los falsos positivos que ha hecho el ejército, la cúpula militar, con los mismos militares. Porque a ellos no les importa que digan que mataron campesinos, que mataron lo que... Ese es un militar que fue asesinado y torturado en el mismo batallón Ricaurte. Don Raúl, ¿hasta qué hora va a estar usted acá? Pues hasta que me maten, sí, porque es que es fácil que me vengan a matar a mí, porque es que... ¿Pero usted se va a quedar todo el día? Todo el día me voy a quedar aquí. Bueno. Así no tengo con qué comer. Si usted me puede traer un poquito de almuerzo, yo se lo recibo con mucho gusto para ver si aguanto el golpe. Pues bueno, hay mucha gente que efectivamente no ha salido a almorzar. Quiero mostrarles un poco aquí el panorama. Justamente las escaleras del Palacio de Justicia no han permitido el ingreso. Hay toda una línea de policías con su uniforme incluso más blindado que de costumbre, y al lado extremo de la carrera 7ª y también de la carrera 8ª está todo acordonado. Se espera que el expresidente Uribe Vélez llegue en su camioneta por el costado izquierda del Palacio de Justicia. Seguiremos atentos, Vicky. 1:00 7 PM, ya tenemos la 1:07, numeral Uribe inocente o culpable es tendencia a esta hora, numeral Uribe inocente o culpable. Hoy no se define,
Hoy está en una diligencia judicial de indagatoria. Hoy los magistrados simplemente lo interrogarán y él responderá a las preguntas del magistrado Reyes. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Puede alargarse, podría ocurrir que no terminaran hoy, pero hoy no vamos a saber el veredicto de la justicia, que creo que mucha gente de repente se confunde con eso, ¿no? Que pide cárcel, o pide condena, o pide libertad, o pide, no, una absolución. Hoy eso no va a pasar porque no estamos en ese tiempo procesal. Clara López, bienvenida a la W. Muy buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por la invitación. Mucha gente confundida con el momento procesal, ¿no? No solamente con el momento procesal, sino que se atraviesa toda la polarización política. Las elecciones. Y a la gente se le olvida que las instituciones dentro de la separación de poderes tienen que actuar dentro de sus atribuciones constitucionales y que en materias de justicia no son los votos los que cuentan, sino los hechos que se comprueben en el proceso. Y de eso se trata esta indagatoria, es una de las pruebas más del proceso. Antonio Sanguino, lo saludamos a esta hora. Antonio, ¿cómo están viendo ustedes toda esta jornada? Tuvimos una hora los uribistas aquí sentados hace apenas unos instantes y ellos consideran que al margen de que esto pues sea una cuestión jurídica, sí hay un tinte político muy alto en lo que le pueda pasar a Álvaro Uribe. Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Un saludo muy cordial a Luis Fernando y a la amiga, la doctora Clara López. Pues yo creo que, como se dice por ahí, en tiempos de tanto ruido lo mejor es el silencio y la prudencia. Y eso vale para el presidente y para su ministra del Interior. Dice por lo que se pronunciaron esta mañana. Sí, es que a mí me parece que lo que hay que hacer es rodear a la Corte Suprema de Justicia. A mí me parece que hay tres elementos claves en esta circunstancia que estamos viviendo. Una primera es que el mensaje de la Corte es que nadie está por fuera ni por encima de la ley. Que todo ciudadano, por muy importante que sea, tiene que estar sometido a la ley. Segundo, que la Corte está actuando como debe actuar en un Estado de Derecho, en una democracia moderna, y que lo que nos corresponde a todos los colombianos es acoger el principio, el pilar de la división de los poderes públicos, de la independencia de los poderes públicos, y en tercer lugar, que la Corte como alto tribunal pues tiene en sus manos el veredicto final de este proceso. Yo creo que con mucha prudencia eso es lo que tenemos que hacer. Las barras bravas enfrentadas para presionar a la Corte Suprema de Justicia en un sentido o en otro no son buenas. ¿Son inconvenientes las manifestaciones en la calle? Senador Luis Fernando Velasco, bienvenido a la W. Mil gracias, Vicky. A los oyentes un saludo muy especial, a Clarita y Antonio, mi compañero de Senado, también un saludo muy especial. Son inconvenientes pero inevitables. O sea, es que aquí no estamos hablando de cualquier persona, aquí estamos hablando de un líder que ha tenido una conexión con buena parte de la sociedad, que es un líder del perfil del caudillo y el caudillo genera pasiones. Y eso es clarísimo, pero déjeme hacer algo un poquito didáctico, porque es que la gente no entiende qué está pasando hoy. Mire. La gente cree, le voy a decir, los opositores, muchos opositores creen que lo único que puede pasar hoy es que Uribe quede preso. Sí. Que eso es lo que tendría que pasar. Y los contrarios, que son los seguidores de Uribe, lo que piensan es que hoy tiene que ser declarado inocente. No, a ver, ¿qué momento Ninguna de las dos estamos? cosas van a ocurrir, ni puede ocurrir. Sí, a ver, ¿qué está pasando en el momento? Expliquemos. A la Comisión de Instrucción, que es la que hace la investigación en la Corte en primera instancia, porque ya este proceso está arreglado en dos instancias, le llega una información y dice, mire, aquí hay unos hechos que pueden ser considerados delitos. Sí. Y las personas involucradas en estos hechos son el señor representante Prada y el señor expresidente Uribe. Entonces, evalúa. Cuando evalúa y dice, sí, aquí hay unos hechos que necesitamos que nos expliquen, llama indagatoria. O sea, hay elementos que dicen, bueno, yo necesito que este señor me explique, a ver, entonces venga acá hay unas grabaciones, acá hay unas declaraciones, acá hay unos testimonios, usted explíqueme. Esa explicación es la que está dando hoy el señor expresidente y tengo entendido que también el representante Prada, no sé si lo van a hacer junto o va a ser posterior. ¿Qué pasa hoy? Pues con las explicaciones que da el señor expresidente y con los elementos que tiene la Corte puede tomar una serie de decisiones. Una medida de aseguramiento, que no necesariamente tiene que ser la cárcel. Puede decir, mire, usted no puede salir del país, o puede decir, mire,
vamos a profundizar en la investigación. Lo que usted nos ha explicado, nos ha aclarado algunas cosas, pero nos puede quedar algunas dudas. O puede decir, vamos a seguir en la investigación y muy seguramente en el futuro dice, no, aquí no hay elementos como para seguir un proceso, precluimos o imputamos cargos. O sea, estamos simplemente en una etapa procesal. Y en esa etapa, como bien lo dice Antonio, no es bueno ningún tipo de barras bravas. Pero cuando hablamos de barras bravas, no solo debemos hablar de los que están en la calle, sino de gente muy poderosa que con micrófonos no tiene que estar diciéndole a la Corte qué debe hacer. Dejémoslos actuar. Denle todas las garantías a quien le están preguntando. Todas las garantías a la Corte para que pueda actuar bien. Pero no nos metamos como en las épocas de Barrabás, donde colocaba a una persona y comenzaba a decirle a la gente, bueno, griten, el que más grite, pues mire, si es culpable o inocente. Eso fue lo que se vio esta mañana a la entrada. Aquí están las imágenes, retomándolas un poco, a las 7:30 de la mañana, cuando Uribe ingresaba a la Corte Suprema de Justicia. Había detractores, no sé si podemos tener el audio de este video, pero había detractores y había seguidores de Uribe. Él llegó acompañado de sus abogados y se escuchaban arengas de lado y lado. Escuchemos un poco lo que pasó allí. Señora, que no estaban muy organizados en la gritería. era como de lado y lado. Se oía por un lado... Se ve que hay espontaneidad. Hubieran podido turnar, ¿no? Para escuchar. ¿Qué significan estas imágenes para usted, senador Gustavo Bolívar? Bienvenido a la W. Un Uribe que en todo caso está llegando a la Corte Suprema de Justicia, que tiene un proceso judicial. Déjeme las imágenes y las arengas mientras tanto, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Y esta es la imagen que le está dando la vuelta a la región, al mundo, no sé, donde quieran saber qué está pasando con Uribe hoy, expresidente más popular de Colombia en las épocas recientes. Bueno, Vicky, esto es la consecuencia de un estado de polarización en el que vivimos inmersos precisamente desde los tiempos de Uribe. Esta polarización no se conocía antes. Es un estado peligroso a mi modo de ver, porque lo que uno lee en las redes sociales es la exacerbación de los ánimos, además conducido desde las mismas cúpulas del Centro Democrático. El hecho de que el presidente de la República, un presidente de la República, salga a desconocer la independencia de la Corte, me parece muy, muy peligroso. Y eso es lo que le da pie a los seguidores o fanáticos del expresidente Uribe a salir a decir estas cosas y a respaldarlo y a decir que si le dan de pronto una medida de aseguramiento, este país se incendia. Y yo creo que no es para tanto. Él es una persona común y corriente como según la Constitución. ¿Usted espera esa medida de aseguramiento, Gustavo? Yo sí. Yo sí quisiera que fuera preso, pero si no va preso, si no le dan medida de aseguramiento, no hay problema. Nosotros creemos en la Corte y creemos que por algún motivo lo determinará así. Entre otras cosas, ir preso si hay las pruebas para ponerlo preso. Claro, digamos, hay la Corte pruebas. tiene que mirar a esta hora, Alexander, bienvenido a la W, Alexander López, que también llega, tiene que mirar si es un peligro para la sociedad que quede libre, o la segunda posición es que pueda obstruir la justicia. Sí es un peligro para el caso, porque lo que hemos visto es que estás todo el tiempo tratando de enmarañar, de enlodar unos testigos, de comprar los otros, de convencer los otros, y eso es lo que hace la medida de aseguramiento, es prevenir que dentro del proceso no haya interferencia del acusado. Sería una medida cautelar, Vicky, en este caso, en este momento procesal. ¿Usted también la quiere? No, yo creo que yo respeto la decisión de la Corte. La que sea. ¿Qué dice Alexander López? ¿Cómo estás, Vicky? Buenas tardes, cordial saludo para todos los compañeros en el panel y a los oyentes a esta hora. A ver, yo creo que coincido en algunas cosas con lo que se ha planteado acá. Pienso que es muy importante lo que le está pasando hoy al país, más allá de que unos hayamos estado en oposición y que otros adoren e idolatren a Álvaro Uribe Vélez. Creo que a la justicia se deben de someter todos los ciudadanos. Aquí no pueden haber colombianos de primera, de segunda y de tercera, llámese quien se llame. Así que lo que está ocurriendo en el país es muy importante. Es un mensaje contundente de la justicia a la sociedad y a todos aquellos que pasen la raya. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo segundo es que en todo este entorno, que no se puede olvidar,
es que quien inició este proceso fue el mismo Álvaro Uribe Vélez denunciando a Iván Cepeda por calumnias, por injurias, por falsos testigos y todo este tipo de cosas. La Corte Suprema investiga sin marchas, sin presiones de Iván Cepeda, ni del Polo, ni de absolutamente nadie. Investiga, muchos años duró esta investigación y termina inhibiéndose de investigar a Iván Cepeda por la denuncia de Álvaro Uribe Vélez y sus abogados. Y sí decide la Corte que en toda la investigación que hace contra Iván Cepeda encuentra que sí hay situaciones irregulares y unas pruebas muy graves que conducen finalmente a que se abra un proceso contra Álvaro Uribe Vélez, que es en el que estamos. Una vez avanzado esto, se logra entonces avanzar en el proceso y toman la decisión de llevarlo o vincularlo de manera concreta judicialmente mediante una indagatoria. Eso es lo que ha venido pasando, ha venido ocurriendo de manera tranquila. Lo grave es que en este momento lo que ha querido el uribismo, el Centro Democrático y hoy el propio partido de gobierno es tratar de generar un ruido tan grande que el país crea que Uribe es un perseguido, tan grande que el país crea que Uribe es una víctima de la justicia, para naturalmente salir con este inicio de este tipo de protestas y acciones que están generando, tratar de generar hechos y acciones ante una decisión que aún no se sabe y que ellos consideran que va a ser contra el expresidente Uribe. Es lo que yo más o menos leo de esta situación. A ver, Clara. Mire, Vicky, yo pienso que aquí se ha perdido el consenso sobre los valores fundantes de nuestra institucionalidad. Y está primando mucho más la pertenencia de grupo, la lealtad a partido, que la lealtad al país. Tenemos una especie de ética a la carta. Si usted es amigo del presidente Uribe, él solo puede ser inocente. Si usted es un crítico o contradictor, solamente puede ser culpable. Y a mí me parece que así no funciona ni debe funcionar la justicia. Nosotros tenemos que esperar que la Corte Suprema actúe, y me parece verdaderamente lamentable que el presidente de la República, que la ministra del Interior traten de, con su poder ejecutivo, haciendo pronunciamientos, afectar la independencia de la Corte. Lo mismo que muchos otros pronunciamientos que se oyen por doquier. Mire, aquí la única ética que debe funcionar es la ética que nos reúne bajo la Constitución y la ley, que el que la hace la paga. Y yo, por ejemplo, soy de las personas que encuentra objetable el comportamiento del expresidente Álvaro Uribe con un abogado de dudosa ortografía yendo de cárcel en cárcel buscando testimonios. Pero bien, ¿quién tiene que decir si eso es delito o no es delito? No soy yo para juzgar al presidente Uribe. Al expresidente Uribe. Quien debe juzgarlo es la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted espera esa medida de aseguramiento como la esperaría, como dice Gustavo que la espera, o por acá que la esperan? Yo pienso que en decisiones como esta sí funciona algo de conveniencia y que la Corte no va a ir tan lejos como dictarle alguna medida de aseguramiento, aunque sí podría dictarle algún tipo de medida cautelar como la de no salir del país. ¿Qué dice Luis Fernando sobre esta medida? Porque vamos a echar un chequeo a toda la confrontación que ha habido históricamente entre Iván Cepeda, senador de la República, y el hoy también senador Álvaro Uribe Vélez. Para buenos abogados, los directores de cine y televisión. La explicó muy bien Bolívar. ¿Qué es lo que tiene que evaluar la Corte? Es proteger el proceso. Hoy no está evaluando de fondo si es culpable o inocente. Obviamente, tiene que tener elementos para tomar una medida de aseguramiento, tiene que tener una convicción de que esa persona sí puede estar involucrada. ¿O va a obstruir o es un peligro para la sociedad? Esas son las dos. Exacto. Pero segundo, si él está en la calle, puede obstruir o no una investigación. Es la decisión que tiene que tomar, juntándola a los elementos que lo lleven a pensar que con los elementos que se tienen en el proceso y con las respuestas del señor expresidente, se puede inferir de una manera razonable que él sí está involucrado o no está involucrado en los hechos que lo están investigando. Es eso básicamente. ¿Yo qué espero? No, yo espero que los señores magistrados tomen la decisión en justicia. Creo honestamente que a pesar de que pidamos una decisión en justicia, por el caso tan especial que
estamos nosotros estudiando, pues va a haber una influencia externa. Es que los abogados, los magistrados no son extraterrestres. Decía, Señores, decía uno de los análisis de la revista Semana este fin de semana que tomaran la decisión que tomaran la mitad del país iba a quedar incómoda, maluca, con Creo la que los decisión. porcentajes no son El No. 50-50. El Ah. 30%. Pero- O sea, ¿usted cree que hay un 70%, Gustavo, que quiere a Uribe Pues en la las cárcel? encuestas dicen que ya su popularidad bajó al 30%. No, pero sabe una cosa. Pero Vicky? estamos hablando No, de la sabe- detención. Pero una decisión igual. judicial no se puede tomar con un... Con encuestas Sí, ni con nada de encuestas. Ahora, No, yo, lo que yo, pasa es yo que le, hay yo le que quiero tener decir lo en cuenta. siguiente. Quien sabe si el expresidente Uribe obstruye la justicia es quien imparte justicia, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los que tienen los elementos probatorios para saber si Uribe es un peligro para la sociedad o si sobre todo su actuación obstruye la acción de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo quiero adicionar lo siguiente, apoyándome un poco en lo que ha dicho el colega Alexander López. La Corte bien pudo también haber tomado la misma decisión que tomó con Iván Cepeda respecto a Álvaro Hernán Prada y a Uribe y decir, hombre, aquí no hay nada, sencillamente se archiva, ¿no? O se inhibe. O Pero vincularlo. tomó una decisión en el sentido de Llamarlo a inhibirse indagatoria. respecto a Iván Cepeda Sí. y decir, este señor no está manipulando testigos, ¿no? Y llamar a indagatoria, que no quiere decir tampoco una condena contra el presidente, ¿no? Contra el Usted también expresidente le Uribe. dice presidente, mire. No. Vicky, Contra el expresidente Uribe. Y entonces estamos en un momento procesal en el que la Corte va a evaluar Sí. si imputa cargos, o sea, si lo lleva a un juicio o si no, y en medio de eso tiene que decidir si hay una obstrucción a la justicia por parte del senador Uribe. Siguen opinando nuestros oyentes, nos toca ir a una pausa obligada. El numeral Uribe inocente o culpable. Dice Eduardo, numeral Uribe inocente o culpable. Los que apoyan y los que culpan no necesitan estar encapuchados, solo son bandidos. Hay opiniones de toda clase, por supuesto. Aquí Juan Carlos dice, no se puede decir que es inocente ya que siempre ha estado rodeado de culpables. Numeral Uribe inocente o culpable. Más adelante otro mensaje. Cartagena dice, estos señores que están en la mesa, bueno, este es un mensaje de hace 43 minutos, ya no vale la pena leerlo. Más adelante dice, Harold, numeral Uribe, inocente o culpable. Uy, muchos insultos, hay muchos insultos hoy Es que en redes sociales, la gente muy Se ha agresiva. muy polarizado, agresiva. han polarizado Se mucho. está vendiendo la idea de que decir la verdad o investigar algo es tener odio y eso no es así. De cualquier lado, ¿no? Sí, obvio, De cualquier lado. Dice Diego Albénix, Y decir numeral... groserías. Sí. Ah, Sí, que eso como, es si la no, machera. como si no tuvieran un lenguaje amplio como el castellano para expresarse. Dice César Can, numeral Uribe inocente o culpable, es inocente. La persecución contra él es porque sigue siendo el muro que separa a Colombia del sociocomunismo. LGBT Construcciones dice, numeral Uribe inocente o culpable, culpable es hora de que el país se levante y levante la cabeza. No queremos más corrupción y más impunidad. Déjeme ir a la pausita y volvemos porque tenemos mucho más en este especial Ok. de la W numeral. Quedó al turno. Queda al turno. Numeral Uribe, inocente o Señor culpable. presidente, pido Esta la es la palabra. W. Tripulación, prepararse para el aterrizaje. 10.000 pies. Perdón, vamos a hacer un sobrevuelo porque nunca había visto algo así. Cartagena Beach. Como ven a la derecha, todos los apartasuites tienen vista al mar y a la ciénaga. Entrada directa a la playa y aquí entre nos los pueden rentar cuando quieran. Desde 200 millones. Abróchense bien los cinturones. Esta es una inversión segura. Como diría el doctor Casas, fantástico. En Cartagena Beach ya arrancaron obra. Separe el suyo en Gran Estación o Unicentro. Llame ya al 314-382-7567 o 314-366-0111.
Bueno, doña Marielita, ahora vamos a revisar su historia clínica para ver cómo está de salud. Yo aquí tengo mi carpeta con todos los exámenes, citas, radiografías, cirugías, por año, por mes, por semana. No, doña Marielita, ahora acá podemos consultar todo en línea, ya no tiene que traer toda esa mano de papeles. ¿Y ahora qué hago con mi carpeta que he cuidado como el tesoro más preciado y ahora usted me dice que no sirve para nada? Por primera vez, el distrito cuenta con Bogotá Salud Digital, una nueva plataforma que integra la historia clínica, el agendamiento de citas y la gestión de fórmulas médicas. Impopulares pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. ¿Buscas información? Publimetro está cargado de noticias relevantes y contenido diverso que te mantendrá actualizado. Publimetro, la manera más fácil y entretenida de informarse. Hace millones de años dominamos el fuego. Ahora, el desafío es otro. ¡A forjar, señores! 8 herreros compiten contra reloj para crear las más increíbles espadas de la historia. No te pierdas Desafío sobre Fuego Latinoamérica. Todos los martes a las 9 de la noche por History. Yo siento muchas dudas frente a las garantías de mi contrato laboral. Oye, yo siento que mis derechos laborales están siendo vulnerados. Yo creo que necesito una asesoría jurídica frente a una situación laboral que tengo. ¿Y yo cómo podría hacer una conciliación? Conozca sus derechos y obligaciones como trabajador y empleador en las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo en su ciudad o municipio. Ministerio del Trabajo, Gobierno de Colombia. 9 de cada 10 jóvenes bachilleres en la costa atlántica no tiene la oportunidad de estudiar en una universidad de primer nivel. Con su aporte, muchos podrán hacerlo. La W y la Universidad de los Andes juntos en Palante Caribe. Visite www.palantecaribe.com y entérese cómo puede usted contribuir a esta causa. Rompamos juntos la desigualdad con educación. Cada noche a las 8 les presentamos en W Radio el compendio noticioso de cada jornada. La noticia política de hoy es... Con datos y análisis de la economía. El sector de la construcción tendrá un papel muy importante por su propio crecimiento y por el impulso que representa para otros sectores asociados a él. Historias y agenda de la cultura. Yamit, pues este año se cumplen 200 años de la fundación del Museo del Prado de Madrid. Avances y sorpresas de la ciencia y la tecnología. Michael Bale, especialista en análisis de datos del University College, anunció que había encontrado que Netflix estaba recopilando datos tras solicitarle a la plataforma. Y las novedades de la música. Rock al Parque 2019 celebra sus 25 años, el 25, 30 y el 1 de julio. En las 50 W está el destilado del día. Usted está con la W en noticias. Primer lugar en sintonía. Yo le pedí a mi papá que me comprara papitas de paquete porque traen un juego. Y yo le dije a mi papá que me trajera juguetes de caja porque me dan superpoderes. Así es como la publicidad de comida chatarra engaña a niñas y niños. Basta. No más publicidad de comida chatarra dirigida a nuestros hijos. Firmemos en www.nocomasmasmentiras.org para exigir al Estado la ley comida chatarra. Una iniciativa de Red Papás. La W estará este jueves en la vitrina BMW, calle 127B, número 715. Es hora de subirse al nuevo BMW Serie 1 con cuotas desde 899,000 pesos mensuales. Acompáñenos a conocerlo este 10 de octubre en las vitrinas a nivel nacional. BMW, the one and only. W Radio, IMLA de Colombia y El Tiempo te invitan a disfrutar del regreso del mejor tenista de todos los tiempos, Roger Federer, en un encuentro con el tenista de élite de la nueva generación, Alexander Zverev. No te pierdas este duelo histórico, 22 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. Compra tus entradas en tu boleta. Roger Federer, un encuentro muy W. La W estará este jueves en la vitrina BMW, calle 127B, número 715. Es hora de subirse al nuevo BMW Serie 1 con cuotas desde 899,000 pesos mensuales. Acompáñenos a conocerlo este 10 de octubre en las vitrinas a nivel nacional. BMW, the one and only. Usted está escuchando La W con Vicky Dávila. 1:31 PM, seguimos en el cubrimiento especial numeral Uribe, inocente o culpable. Es tendencia a esta hora en Colombia, sigue siendo tendencia numeral Uribe, hora cero. Y estamos en esta segunda hora con los opositores para escuchar sus posiciones. Ya escuchamos en la primera hora de 12 a 1
a los seguidores de Álvaro Uribe, a los uribistas, a la gente de su partido. En esa primera hora presentamos los testimonios en contra de Álvaro Uribe. Aquí están los testimonios a favor de Álvaro Uribe en este proceso por supuesta manipulación de testigos que está enfrentando en la Corte Suprema de Justicia. Una de las pruebas, según la defensa de Uribe, que demuestra que el contacto con Monsalve se hizo sin presiones, es un audio grabado por el propio abogado Diego Cadena en una conversación con Deyanira Gómez, compañera sentimental del preso Monsalve. Se trató de una comunicación a través de notas de voz de WhatsApp. Cadena y Deyanira acuerdan una cita personal para recibir la carta firmada por Monsalve, testificando que fue presionado para mentir contra Álvaro Uribe Vélez. Si quiere, lo podemos hacer ahí en una cafetería cerca a la corte. Ya usted me explica cuáles son los pormenores de todo lo que es realmente ese proceso, y si ya estamos claros, no hay ningún problema. Yo me desplazo hasta la corte y hago sellar el documento y se lo entrego ahí mismo, doctor. Creo que sí, y prefiero que todo quede claro para que luego no vayan a haber malentendidos. Diego Cadena, según la defensa de Uribe, es enfático en decir que no quiere malos entendidos. Dígame a qué hora nos vemos ahí en la cafetería y antes de que radique el documento yo la pongo al día. La esposa de Monsalve ratifica que su intención es que liberen a su compañero sentimental. A mí me interesa es la libertad de mi marido. No me interesa nada más ni me interesan los problemas. Me interesa que sea libre y que haya garantías para él. Si no hay garantías para él, muy claro, le prefiero decirle al que no haga nada. Sí, hablemos mejor personalmente porque sí veo que hay muchas dudas y no quiero ir a venderle una falsa idea o a prometerle lo que no le puedo cumplir. Eso es un tema muy transparente. La cita personal de Cadena y la esposa de Monsalve se realizó en una cafetería en la carrera séptima con 17 en el centro de Bogotá, a pocos metros de la Corte Suprema de Justicia. El encuentro también fue grabado, según grabaciones que reveló Noticias RCN. Le digo, tenga mucho cuidado, porque cualquier cosa la Corte lo malinterpreta como manipulación de testigos. Yo le dije, presidente, yo a él no le he prometido absolutamente nada. Cadena le comunica a Deyanira Gómez que él habló con el expresidente Uribe, quien según él fue enfático en ser cuidadoso para que su testimonio no se interpretara como presión, insistiendo que toda la declaración fuera pública. Yo le digo al presidente, que el señor pide que le apoyemos con seguridad. Me dice, claro, con el mayor de los gustos, dígale que lo haga en el mismo escrito que le va a hacer a la Corte y yo se la refuerzo, pero que todo lo haga públicamente. El país conozca la verdad. El diálogo se pone tenso cuando Cadena, abogado del senador Uribe, le insiste a la esposa de Monsalve que fueron claros en que no podían garantizar su libertad, como lo estaba reclamando, sobre todo la garantía de que Monsalve llegara a la JEP. Se lo dije por ahí unas 5 o 6 veces. Juan, el favor que le pido, que diga la verdad. Usted me está contando una versión totalmente diferente a la que yo tengo, que la hemos conversado con mi esposo en muchísimas ocasiones. A él le ofrecieron, estamos hablando de ofrecieron de la JEP, le ofrecieron... ¿Pero quién le ofreció lo de la JEP? Usted. Nosotros le dijimos que podríamos, pero porque yo nunca he visto ni el encabezado del proceso de Juan González. Deyanira Gómez insiste que su prioridad es que su esposo esté a salvo. Si la seguridad del esposo subiese 8 a 12 años por cambiar una versión que para nosotros es la versión real y que siempre la ha dado Juan y que es la versión legal, estamos en el sitio equivocado. Pero yo le hago una pregunta, entonces ¿por qué Juan no busca? Yo nunca fui a buscarlo. Durante el encuentro no prosperó el acuerdo y finalmente Deyanira Gómez no entregó la carta de retractación de Monsalve al abogado del exsenador Álvaro Uribe. Sin embargo, la carta había sido radicada ante la Corte Suprema de Justicia 3 días antes de la reunión, en la que Monsalve asegura: estimados señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que algunas personas me convencieran de hablar en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Sin embargo, en la parte final de la misiva, la carta tiene una aclaración de puño y letra de Monsalve, advirtiendo: esta carta la hago bajo presiones del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hash, alias El Gringo, quienes fueron enviados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para la defensa del líder del Centro Democrático también es clave el testimonio de la exfiscal Hilda Niño, procesada por manipulación de pruebas para favorecer a exparamilitares en procesos judiciales. Niño declaró ante la Corte que ella fue contactada por personas cercanas al senador Iván Cepeda, que la presionaron para que enlodara al hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe, y así vincularlo con grupos paramilitares en Antioquia.
1:36 p.m. Bueno, ya escuchamos los testimonios a favor y los testimonios en contra. Estamos apenas, Alexander, a unos minutos de que se reanude la indagatoria de Álvaro Uribe. Sí, lo que yo quería decir en esa primera parte, primero es que al país no lo pueden seguir asustando y llenándolo de miedo, de que si llevan a la cárcel al expresidente Uribe, pues entonces este país se va a incendiar y entonces va a ocurrir lo peor, o si pues no lo llevan a la cárcel y definitivamente el proceso termina en un inhibitorio, pues finalmente el país tampoco se va a incendiar. Eso no es cierto, y además tenemos una tradición aquí en la región. Ha ocurrido ya en otros países que han ido a la cárcel expresidentes de la República, Martinelli de Panamá, Lula, el caso más concreto de Fujimori, en fin, y los países no se han incendiado. Colombia no lo va a hacer, o sea, el país, nuestra gente, y ese es el llamado también a que esas protestas no conduzcan finalmente a esa polarización. Pero yo quería plantearle, ya yéndome más a la parte estrictamente legal, porque hay pruebas suficientes para que la Corte pueda generar sus acciones en uno o en otro sentido. Me parece que nosotros tenemos que apegarnos mucho en función de respaldar la Corte en la decisión que tome, y tiene que ver justamente con la decisión que tiene que tomar hoy. Y es en la aplicación de la Ley 600 en el artículo 341. ¿Qué quiere decir eso? Sí, o sea, la Corte no solamente tiene hoy en materia procesal la posibilidad, ¿cierto? De definir en su situación jurídica, en esa indagatoria, la libertad, sino también definir si lo captura hoy mismo. Y yo quiero aplicarme justamente a eso en el artículo 41, que dice que si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medidas de aseguramiento dentro de la misma diligencia, podrá el funcionario judicial, en este caso el magistrado de la Corte, ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de encarcelación en establecimiento de reclusión respectiva. O sea, yo quiero leer esto porque finalmente es lo que establece el proceso, el procedimiento de la Ley 600. Y yo pienso que el temor que tiene hoy el uribismo, el mismo Uribe, el Centro Democrático, es que ocurra esa aplicación del 341, y ahí el desespero que tienen por hacer grandes movilizaciones, por generar tanta presión, porque en últimas tienen miedo. Y yo miren, a mí ese miedo me produce una reacción contraria. Y yo digo, hombre, si estuviesen tan seguros de que Álvaro Uribe Vélez es tan inocente y que no tiene nada que ver, pues ¿para qué se aplican a generar tantos hechos, tantas protestas y tanta bulla y tanto escándalo y meterle tanta presión a la Corte? Pues están seguros de que su líder, también le está metiendo de que su hombre es inocente, presión, porque o sea, estamos viendo de lado y lado las Vicky, marchas en la calle. Digamos, Vicky, no es solamente los que están acompañando a Uribe. nivel de líderes, Vicky. Termino con esto. Si es tan inocente, entonces ¿para qué hacen tanta olla y tanta ruido? Pues que presente con las pruebas de inocencia y punto, y que la Corte resuelva. Hay un elemento que me parece que es importante, Vicky, a tener en cuenta, y es que esos que están presionando a la Corte en favor de Uribe, pues nada más y nada menos que son el partido de gobierno y la ministra, y el presidente y la ministra. O sea, yo lo que creo, perdóname, Gustavo, yo lo que creo es que sobre todo al partido de gobierno y al presidente de la República le corresponde la responsabilidad y la obligación de respetar el Estado de Derecho y de proteger la actuación de la Corte Suprema de Justicia. Yo escuché ahorita las intervenciones de los voceros del uribismo, de excandidatos presidenciales del uribismo, ¿no? En una ofensiva brutal contra la Corte Suprema de Justicia, llenándola o pretendiendo llenarla de ilegitimidad en sus actuaciones. Legitimando la y yo justicia. sí creo que aquí toca pedirle responsabilidad política al partido de gobierno, porque es que estamos hablando de la democracia colombiana, estamos hablando de pilares fundamentales de cualquier democracia moderna. Y uno no puede, para defender a alguien, por muy importante que sea, poner en riesgo, lanzar a un precipicio, poner en vértigo el Estado social de derecho y la democracia. A ver, Gustavo, que está en turno, Clara y Luis Fernando. Sobre el mismo tema. Sí. Sí, te decía que la exacerbación de los ánimos dentro de la oposición no se ha dado a nivel de líderes de opinión ni de los congresistas, ni los presidentes de los partidos. Ustedes pueden mirar todas las redes sociales de nosotros y ninguno está tratando de incitar a que la gente salga a protestar contra Uribe. Eso ha nacido de las bases están bravas,
tienen rabia, sienten que se han cometido muchas injusticias en este país desde que el presidente Uribe desde el expresidente Uribe está dando de qué hablar. Ese presidencialismo nos tiene jodidos. Sí, desde que era gobernador de Antioquia. Oiga, hay una cosa que me gustaría. La gente hoy, por ejemplo, escuché a las madres de Soacha. Pero este no es un proceso de eso. Pero va para allá. Esto es el abrebocas. O sea, Yo creo si que hoy Uribe está enfrentando el proceso más pequeño de los que se le avecinan. Está investigado por las masacres del Aro y de la Granja, el asesinato del defensor de líderes sociales, de líderes de derechos humanos. Tiene más de 180 procesos en la comisión de acusaciones. Lo que pasa es que la comisión de acusaciones, como es una entidad que no opera, y menos en manos de ellos, porque ellos están manejando la comisión de acusaciones, pues nunca va a prosperar. Pero cuando ya llega a otra instancia, en este caso la Corte Suprema, que hay que explicarle a la gente que llega a la Corte Suprema porque fueron supuestamente delitos cometidos durante su paso por el Congreso, sí, porque los supuestos delitos que cometió mientras era presidente están en la comisión de acusaciones, y ahí no va a pasar nada con esos. Entonces la Corte ya es otra cosa. Ya son magistrados que en su independencia tienen que fallar y contarle al país si el expresidente está mintiendo o está diciendo Clara, me gustaría plantearle otro tema para no quedarnos en lo mismo, y es un poco, en Colombia no les pasa nada a los expresidentes. Digamos que Álvaro Uribe es sub generis porque es senador de la República, usted lo explicaba bien, este proceso es por el año 2018, 2017, 2018, que tiene que ver es con su periodo como congresista. Pero a los presidentes no les pasa nada. ¿Cuántos presidentes deberían haber sido investigados en Colombia? Yo no lo sé. ¿Por qué Uribe sí? No, yo pienso que está cambiando. Y no es Uribe sí, porque veo que al presidente Santos también lo están investigando en el Consejo Nacional Electoral. La verdad. Bueno, sí, la verdad, las acusaciones, no mucho. Pero todas están paralizadas las investigaciones. Pero ya veremos. Lo que pasa es que y aquí creo que no encontramos un solo pronunciamiento de ninguno de ustedes diciendo que sí, que lleven a la cárcel a Santos. Ah, pues usted no vio mi debate. Yo le pedí en el debate que renunciara al fuero que tenía y se presentara a la justicia ordinaria. A ver, Clarita. Nadie puede estar por encima de la ley, ni el expresidente Santos ni el expresidente Uribe. Yo creo que en toda la región se está corriendo el velo. Sí. Yo le escuché una frase muy importante a un concejal de Bogotá que tristemente no se presentó, Juan Carlos Flores, que le estaban hablando de la corrupción y él dijo, mire, no es que el sistema tenga corrupción, es que la corrupción es el sistema. Entonces, lo único que queda aquí en Colombia es que empiecen a responder las máximas figuras. Yo, por ejemplo, tengo que ponderar la actitud de los estudiantes, los de la Universidad Distrital que marcharon contra la corrupción y todas las universidades privadas y públicas de Bogotá, porque ellos tomaron en serio el tema de la corrupción y quieren que se toque desde la cabeza como máximo responsable. ¿Por qué? Porque así no tengan las manos en la masa, sí hay algo muy decadente en un proceso de justicia en que solo paga el portero. Cuando yo fui contralora de Bogotá, imagínense que todos los juicios de responsabilidad fiscal acababan en cabeza del pagador. Entonces, todo el problema de la contratación y la adjudicación y la mala ejecución del contrato no era problema. El problema era que el pagador, como hacía el pago de los recursos, era el que le caía la responsabilidad fiscal. Y no el que le daba la orden. Y no el que le daba la orden. Entonces, yo creo que ya estamos corriendo ese velo de que las responsabilidades tienen que empezar de la cabeza hacia abajo, sin que... Como en Perú, 5 presidentes claro, en la cárcel. Sin que eso quiera decir que uno esté señalándolos a todos para que los metan a la cárcel. Sí. Pero sí es muy bueno que empiecen a responder y a responder en serio ante órganos tan serios como la Corte Suprema de Justicia. Cuando acabemos la comisión de acusaciones, antes no. Vicky, a ver, en Colombia no le pasa nada a los verdaderos dueños del país. Además, a los verdaderos dueños, hablemos. O sea, en un país serio, reficar, eso era un concierto para delinquir. 14 billones de sobrecosto. En un país serio, lo de Odebrecht no estaría con unas preclusiones ahí. Y no estaría con los mandos bajos. Ni estaría John Jairo Cárdenas, investigador en la comisión de acusación. En un país serio no habría una comisión de acusaciones. Tan chimba. No, una comisión. Mire,
es que estructuralmente... Para usar las palabras de Germán Vargas. Pero recuerde quiénes se opusieron al Tribunal de Aforados. La gente del mismo partido investiga. Venga, le digo una cosa. Mire, yo fui 45... Contradicción en términos. Yo fui 45 días, recién llegué al Congreso, miembro de la Comisión de Constitución, y renuncié. Dije, yo no voy a prevaricar, porque estructuralmente eso está instituido para que no pase nada. O sea, no es ni siquiera las personas, es la institución. Ahí no pasa absolutamente nada. Pero yo sí quiero decir otra cosa, Vicky. Señor. Aquí estamos hablando, y ayer hablamos de Uribe y todo eso, y yo me pongo en los zapatos de una señora que lleva 4 meses esperando a que a su hijo le hagan el trasplante de corazón, por ejemplo, en una EPS. O me pongo en el papel del contratista que lleva esperando 3 meses a que le paguen su contrato y no se lo han pagado. ¿Por qué digo esto? Porque yo siento que el país tiene otros problemas. Mire, el tema de hoy es un judicial, sí, con una persona muy importante, pero un tema judicial que tiene que resolverse judicialmente. Claro. Pero los verdaderos problemas del país no los estamos debatiendo. La clase dirigente estamos siendo inferiores a los verdaderos problemas del país. Nos pegamos unas desgastadas. La cosa más impresionante en unos temas, y hay otros temas. ¿Usted se imagina que estará pensando un líder indígena o campesino del norte del Cauca que lo están matando y ve a la gente en este programa? Ajá, sí, o sea, el problema es si hay una medida o no de aseguramiento de una persona. No, pero mire, pero Luis, en los últimos 20 años Uribe tiene que ver con estas formas de gobernar, y eso Alexander, es lo que no ha pedido que este país avance. Déjeme terminar, Alexander, mire, déjeme terminar. Este país es mucho más importante que Uribe y que Santos. Sí, total. Este país es, o sea, y tiene muchas posibilidades y tiene muchas cosas más. Y a mí sí me gustaría un país en donde nos metiéramos, dejáramos que la justicia actúe y nos metiéramos en otros temas. Ojalá la justicia actuara. Y cuando actúa, entonces salen los manifestantes Miren, a la investigación calle. que acaban de hacer, sí, de cada 100 delitos que se cometen en Colombia, solamente 6 son sancionados. La impunidad es increíble, claro. 94% de impunidad. No solamente a alto nivel, sino a todo nivel en la justicia. Nuestra justicia es una justicia que está quedando corta, pero obviamente hay una intencionalidad de que nuestra justicia no tenga las herramientas y la autonomía que se requiere para que pase. Algunas personas que nos están escuchando en este momento en las redes sociales y tal, que son seguidoras de Uribe, plantean algo para que les planteemos a ustedes. Y es cómo se puede explicar el país de Timochenko libre y Uribe en esta circunstancia de proceso. Porque Timochenko estaba en la ilegalidad y negoció un proceso de paz. Supuestamente los que estamos en la legalidad tenemos doble compromiso con la moralidad de este país. Es como cuando califican que dicen los miembros de la fuerza pública hacen lo mismo que los guerrilleros. No, a los miembros de la fuerza pública les pagamos para que preserven el orden constitucional. El guerrillero está por fuera, entonces no tiene la misma obligación. Eso es difícil de entender. Pero nosotros, los líderes de opinión, los congresistas, tenemos que dar ejemplo de moral. Entonces, por eso es que a nosotros nos pueden castigar incluso con más severidad, porque ahí hay un agravante. Y es que tenemos que ser el ejemplo de la sociedad. El guerrillero no, el guerrillero era un delincuente, o como les decían ellos, un terrorista, y obviamente cuando negocia un proceso de paz, pues ahí es cuando viene esta... Sanguino, ¿qué dice sobre eso que se pregunta seguramente, la gente? Digamos, a los ojos del ciudadano es difícil entender que hay una bancada de las FARC en el Congreso y que eventualmente pueda ser conducido, digamos, a una privación de la libertad del expresidente Uribe. Pero resulta que aquí estamos frente a dos circunstancias distintas, porque las FARC hizo un acuerdo de paz y se sometió a la institucionalidad y en este caso a la justicia transicional, y están compareciendo ante ellos. Y por supuesto que todos lo sabemos, el expresidente y el senador Uribe tienen que responder ante la institucionalidad y ante la Constitución y ante la ley, ¿no? Pero fíjese que no se preguntan lo mismo todos los que han sido condenados por todos estos hechos de corrupción, que el robo a Córdoba, que Odebrecht, los han condenado a 5 años y nadie ha chistado. Y a mí me parece que sí hay una desproporción entre la manera como se condena a unos y se condena a otros. Así es que tampoco es. Clarita, ¿condenados a qué? A mansión por cárcel. Y a mansión por cárcel. O sea que a pesar de que la verdad, el sistema no está bien diseñado. Está llegando en este momento el expresidente Álvaro Uribe y senador. Vuelvo a la Corte, a las afueras de la Corte Suprema de Justicia. La escuchamos, Andrea. ¿Cómo es que se llaman esos tipos? Andrea, ahí están las imágenes. Esos son los vehículos. Ya hay mucho movimiento allí en la Corte.
Estamos tratando de retomar la comunicación, pero estamos viendo las imágenes de la llegada, el regreso del expresidente Álvaro Uribe, senador de la República, para retomar, por supuesto, esta diligencia de indagatoria que presenta ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos. ¿La escuchamos, Andrea? Pues Vicky, hace algunos segundos acaba de ingresar al parqueadero de este costado izquierdo del Palacio de Justicia la comitiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fueron 3 camionetas blindadas, el esquema de seguridad pues tenía una avanzada también, están muy pendientes de la seguridad porque siguen los manifestantes rodeando el Palacio de Justicia, también rodeando la Plaza de Bolívar, fuertemente escoltado, pero entonces pues llegó... O sea, esta vez no se bajó, entonces, Andrea, esta vez no se bajó. No, no se bajó. No se bajó, venía en alguno de esos carros con vidrios polarizados, pero pues la bajada sería desgastante en este momento, sobre todo porque quienes están a las afueras del Palacio de Justicia son quienes están criticándolo y quienes son sus opositores, porque sus defensores están en la otra marcha que pero viene no ha Parque llegado Nacional. todavía Pero esa ya marcha. ingresó. ¿Esa marcha no ha llegado? No, todavía no ha llegado y la policía, estábamos hablando con la fuerza pública, extra micrófonos y nos dicen pues que están siempre bastante retirados, alarmados, o bueno, más que alarmados, pues están dispuestos y alerta más bien, porque puede ser un momento de tensión cuando se encuentren estos manifestantes. Muy Pero bien. ya ingresó entonces el expresidente Uribe. Gracias, Andrea. Señor. No, yo quería decir, porque la gente tiene mucha expectativa y obviamente a nosotros los de la oposición nos dicen, ¿va a ir Uribe a la cárcel? Yo tengo que decirles que nunca va a ir a la cárcel. Primero, si lo llegaran a encontrar culpable, que esto todavía estamos muy lejos de ese momento, porque después de la indagatoria el magistrado debe decidir si lo llama o no a juicio. Si lo llegara a llamar a juicio va a ser un juicio largo. Si llegara a perder, pues aquí ningún político va a la cárcel. Le darán ubérrimo por cárcel o alguna cosa así. Pero también tiene la JEP, que es a lo que nosotros lo hemos invitado. Cuente la verdad, vaya a la JEP, no nos interesa que vaya a la cárcel, pero el país sí necesita verdad. Y a través de la verdad es que podemos llegar a la reconciliación y la paz. ¿Qué iba a decir Alexander? No, yo quería... Estaba ahí levantando la mano. Sí, yo quería referirme a la situación tan crítica a la que nos han sometido y un poco contextualizar que Uribe nos ha querido llevar a que el país gire en torno a él, ¿no? Y ese llevar al país a que todo gire en torno a él, pues naturalmente nos tiene en esta incertidumbre del país. El país no avanza, el país tiene hoy graves problemas, como se ha querido plantear acá, ¿cierto? El tema del desempleo casi llegando al 11%, en otras ciudades ya está en el 15%, en el 18%, el tema mismo del crecimiento de la economía, que ya pues los indicadores muestran una reducción, el tema del dólar que nunca ha estado en esos niveles, el descaro que se ha tenido ya ver niños comiendo basura nuevamente no pasa nada. en el país por toda Colombia. No pasa nada. Finalmente allá nos quiere llevar Uribe y quiero contestar esto ¿por qué? Quien se metió en este problema fue el mismo Uribe. Porque finalmente Uribe pierde ese fuero de impunidad que nosotros le hemos llamado en la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes porque decidió venir al Senado. ¿Se equivocó? Y los hechos, Vicky, yendo al Senado? los hechos por los que están juzgando hoy a Uribe son hechos por acciones. Yo no voy a calificar aquí si fueron delictivas o no, eso lo tiene que probar la Corte Suprema. Sus acciones lo tienen hoy donde lo tienen en la Corte Suprema, porque si no, nunca se hubiese podido investigar, como se ha dicho también aquí, por unas situaciones y unos hechos y unas pruebas que hay en esos procesos en la Corte, en la Comisión de Acusaciones, que sí son de fondo y graves, como lo han dicho aquí, masacres, desapariciones judiciales, interceptaciones, el tema de la compra misma de la reelección que se dio en su momento, porque aquí lo hemos dicho también, el único que se tira a una piscina y no se moja es Álvaro Uribe Vélez. De resto caen ministros, congresistas, cae Raimundo y todo el mundo y menos él. Y pienso que el único que se ha metido en este problema es el mismo Álvaro Uribe Vélez. Ni siquiera nosotros como oposición lo hemos Me metido deja en ese recoger algo que acaba de decir porque Bolívar nos que me toca parece bien interesante. Y es, muchos en Colombia no queremos ver a unos o a otros en la cárcel, queremos verdad. Y superar esto. O sea, salir de este lodazal. Superarlo, o sea, ser capaces de enfrentar lo que yo he llamado los problemas reales de la gente. Y la JEP es una oportunidad, y si tenemos que mejorarla, mejorémosla para que todo el mundo ahí cuente la verdad y podamos salir. ¿Tendrían que ir todos los expresidentes o qué? Pero fíjese, sí, lo necesitan también. Ernesto Samper ya se presentó.
Pero, no sé si se presentó, pero desafortunadamente no tiene que ver con el conflicto. Pero fíjese que desafortunadamente el acuerdo de paz, pero es un tema de poder, podría. Digo desafortunadamente porque el acuerdo de paz blindó a los expresidentes. Es que si Uribe no se presenta al Senado, pues Uribe no tenía por qué responder porque estaba blindado por el acuerdo de paz. Además, ahora bien, en sacrificio de la verdad, entre otras cosas. No, ese acuerdo de paz que los mismos uribistas quieren destrozar, ¿no? Oiga, pero me queda la duda de si en ese caso Santos también tendría que ir Bolívar a la JEP a contar que se hizo reelegir. Si es por el fraude electoral de Odebrecht, no. Pero acuérdese que era por la paz. No. ¿No? Eso es simplemente puede haber una argumentación, es por la lucha por el poder, supuestamente, para seguir la paz. Sería un argumento muy reforzado, la verdad. Bueno, pues señores, yo les agradezco tanto, Clarita, también mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W. Queríamos escucharlos también, habíamos escuchado al uribismo y tendremos un nuevo segmento esta última hora, escuchando a las dos partes, más que hacer debate, tratando de escuchar para que la gente que nos está escuchando a la vez en la W pues pueda tener más argumentos. Unos se quedarán con los de ustedes, otros se quedarán con los de las 12 y otros con los que vienen. Y serenidad, Vicky, serenidad, esto no eso no vale la pena matarse unos a otros. El proyecto del Centro Democrático de regular la protesta dice que solo se puede sábados y domingos. Pero no le hicieron caso a Manguito. O sea, hoy no se puede. Sí. Hoy no se puede. No le hicieron caso a Manguito. Lo vi ahí atrás de Uribe. Claro, él mismo, yo le iba a decir, bueno, ¿qué hace ahí? Manguito propuso que manifestáramos solo los sábados y domingos, pero no le hicieron caso. O sea, si un día matan a un líder político, un martes toca esperar hasta el sábado. Germán Bejarano dice, un cáncer para Uribe, numeral Uribe inocente o culpable. Walter Pimiento, Uribe inocente o culpable, dice inocente. Fernel Balasnoa, Uribe inocente o culpable, ni inocente ni culpable, porque aquí en Colombia a los políticos de alta alcurnia, la justicia les teme a los poderosos. Nos vamos a una pausa, volvemos con otro Facebook Live para las 2 a 3 de la tarde, donde terminamos esta primera parte del cubrimiento especial. Numeral Uribe inocente o culpable. Ustedes son los que van tomando sus propias opiniones con lo que van escuchando aquí. Esta es la W.